Estimados oyentes, presten mucha atención a la coyuntura que hoy nos convoca. El portaaviones más imponente, oneroso y tecnológicamente avanzado que ha surcado los mares en toda la historia de la humanidad, para que se ubiquen en el tablero geopolítico actual, responde al nombre de USS Gerald R. Ford. Pues bien, resulta que este gigante de la ingeniería lleva ya más de un par de jornadas atestiguando cómo la República Islámica de Irán bloquea de manera parcial el estratégico estrecho de Hormuz, navegando en círculos y disparando misiles, literalmente, frente a las propias narices de este buque que teóricamente es el titán indiscutible de los océanos. Observamos con perplejidad cómo este afamado USS Gerald R. Ford se encuentra acorralado, sin margen de maniobra, mientras los iraníes le detonan proyectiles a escasa distancia. Irán ha llegado al extremo de movilizar sus submarinos y hacer sobrevolar sus vehículos no tripulados frente a la impertérrita mirada de los estadounidenses, quienes no han movido ni un solo dedo para frenar esta afrenta táctica. Seguramente se preguntarán, a la luz de la doctrina militar, ¿cuál es el verdadero motivo de esta inoperancia por parte de Washington? ¿Tienen ustedes alguna idea? La cruda realidad es que están atados de manos. Para efectuar una incursión sobre suelo iraní apoyados por ese portaaviones, requerían indispensablemente de bombarderos, y esas aeronaves necesitaban despegar desde un territorio insular perteneciente a un poderoso aliado de los norteamericanos, quien tajantemente les ha cerrado la puerta diciendo: nuestra alianza ha llegado a su límite, no les cederemos esta base, de ahí no van a salir ni se van a reabastecer de combustible, así que háganle como quieran. Consecuentemente, el majestuoso USS Gerald R. Ford ha quedado reducido a un colosal trozo de chatarra flotante a la deriva en alta mar. Hoy, la maquinaria naval más formidable del globo se encuentra completamente paralizada, siendo una mera espectadora mientras la principal arteria petrolera del mundo arde en tensiones. En estos precisos instantes, el estrecho de Hormuz permanece bajo un cierre parcial, producto de los incesantes ejercicios bélicos orquestados por Teherán. Las fuerzas norteamericanas están maniatadas, incapaces de intervenir, puesto que Irán ha optado por imponer una presión asfixiante bajo sus propias reglas, empleando una eficaz fuerza naval asimétrica. La cuestión de fondo, mis estimados amigos, es que la flota suprema del planeta está varada, contemplando con impotencia cómo se ha quedado sin su principal carta maestra bajo la manga. Y el agravio, a mi juicio, no se limita al terreno estrictamente militar. Para echar sal en la herida, el liderazgo iraní se mofa abiertamente del bombardero y la maquinaria occidental. Observen la ilustración que el propio Ali Khamenei ha difundido a través de sus plataformas oficiales, una gráfica que simula ser el USS Gerald R. Ford dirigiéndose hacia la zona caliente de este conflicto, cortesía del mismísimo líder supremo de Irán. Esa publicación específica, mis amigos, es una composición visual que ha sido elaborada empleando herramientas de inteligencia artificial, exactamente la misma táctica digital que a Donald Trump le fascina usar para mofarse de sus adversarios políticos. Acaba de ser empleada magistralmente por el ayatolá. En el argot contemporáneo, básicamente ha troleado a Trump. Desde Washington, la diplomacia estadounidense ha catalogado esta publicación como una provocación sin precedentes, profundamente escandalizados de que, mediante canales oficiales, Teherán difunda una imagen generada por inteligencia artificial, donde su gigante de acero, el máximo orgullo de la ingeniería estadounidense, yace hundido y transformado en un colosal ataúd en las profundidades del océano. Hablamos de una estampa verdaderamente lúgubre que además incorpora una lápida profundamente simbólica. Ahí se puede constatar un mensaje directo e inequívoco del Ayatollah Khamenei. Las aguas del estrecho de Hormuz dejarán de ser un camino de paso pacífico para convertirse en el cementerio definitivo de la flota de Donald Trump, en caso de que éste decida cruzar la línea roja. Aunque se trate de una burla estrictamente digital,
El gobierno de los Estados Unidos clama que es una provocación sin paralelos, pero a mis años les aseguro que sí existen amplios antecedentes. Les molesta sobremanera probar una cucharada de su propia medicina, pero yo podría enumerarles 1000 precedentes de Donald Trump burlándose de México, por citar un ejemplo. Recordemos a Trump utilizando la inteligencia artificial para alterar la cartografía del Golfo de México y rebautizarlo arbitrariamente como el Golfo de América. O cuando borró digitalmente el mapa de Canadá, pintándolo por completo como si fuera territorio bajo jurisdicción estadounidense. Tampoco olvidemos aquellas imágenes manipuladas con inteligencia artificial donde coloreaba Groenlandia con la bandera de los Estados Unidos. ¿Y qué me dicen de aquella vez en que modificó el Canal de Panamá para jactarse de que seguía siendo el patio trasero de su país, una simple alberca en su dominio? En resumen, el historial de provocaciones es extenso y mucho peor. La única divergencia es que nunca antes se había enfocado de este modo contra la flota naval estadounidense. Claramente hay niveles en el juego político. El verdadero enigma geoestratégico aquí es por qué la Casa Blanca ha decidido quedarse de brazos cruzados frente a esta provocación inédita, considerando que el portaaviones ya está desplegado en la zona. Si es verdaderamente el más poderoso, ¿por qué no lo utilizan? Estamos hablando de una plataforma de $1.000 millones que hoy, más que una amenaza creíble, se perfila como un blanco extremadamente fácil ante los drones de una guerra asimétrica operada por Irán, donde la Guardia Revolucionaria ya los tiene fijados en la mira. Teherán no se ha limitado a bloquear el tránsito físico del crudo, ha hackeado exitosamente la narrativa de poder de Washington, demostrando que en estas nuevas guerras híbridas el tamaño de las fuerzas convencionales importa poco. Hoy más que nunca aplica a la perfección que el tamaño no importa. Las dimensiones del barco palidecen porque nos encontramos debatiendo sobre el enclave más estratégico de todo el planeta. Me refiero al Estrecho de Hormuz, la auténtica arteria por donde cruza gran parte del comercio global de petróleo, un minúsculo pedacito de agua. Si analizan la geografía, parece insignificante, con Omán flanqueando un lado e Irán el otro, pero por allí transita casi el 30% del crudo que mueve al mundo. Todo ese volumen energético se desplaza a través de ese angosto pasaje en buques mercantes, consolidándolo como el cuello de botella energético más importante a nivel internacional. ¿Acaso no rememoran aquel incidente donde un buque que supuestamente se descompuso quedó atravesado de manera accidental? Aquello impidió el paso de las demás embarcaciones porque corrían el riesgo de chocar, un evento que, durante los tiempos de pandemia, dio pie a afirmaciones de que manipulaban deliberadamente las cotizaciones mundiales del crudo. Así de crítica y delicada es la situación en el estrecho de Hormuz, y los persas demostraron su influencia al cerrarlo parcialmente durante horas el martes pasado. A partir de ese hito, han sostenido una presión avasalladora amparados en constantes ejercicios militares, bautizando a su ofensiva bajo el nombre de Control Inteligente del Estrecho de Hormuz. Y vaya si han demostrado tener un control absoluto de la situación. Desde sus posiciones costeras se encuentran lanzando misiles avanzados, al tiempo que operan drones de última generación que sobrevuelan incesantemente la zona, desafiando directamente a las narices del USS Gerald R. Ford. Paralelamente, Irán ha posicionado submarinos en puntos clave, todos apuntando sus sistemas de armas en una misma dirección. Y todo este majestuoso despliegue táctico se ejecuta mientras el pomposo grupo de combate del portaaviones estadounidense se mantiene estático, observando desde la prudente distancia, sin atreverse a intervenir ni a moverse un centímetro. Para que calibremos adecuadamente la magnitud de esta crisis, este portaaviones, el USS Gerald R. Ford, no es un asunto menor ni una embarcación prescindible. Si llegan a hundir esta superestructura, simplemente no hay repuesto. Estados Unidos no dispone de absolutamente nada más poderoso en los mares.
Es decir, no estamos hablando de que después vendrá la verdadera plana mayor. Esto es, sin duda alguna, lo mejor que tienen en su arsenal. Un hipotético hundimiento sería catastrófico. Olvídense de todo. Es el juguete nuevo y más preciado de la Marina estadounidense. Se trata de la primera nave de la clase Ford, que demandó una inversión de más de $1.000 millones, equipada con revolucionaria tecnología electromagnética. Posee la capacidad de lanzar aviones que ningún otro buque podría emular. Cuenta con propulsión y capacidades nucleares. Viaja con una escolta armada de destructores y cruceros para su protección. Y está concebido para proyectar el verdadero poder militar estadounidense en cualquier rincón del mundo. La gran interrogante es si realmente puede proyectar ese poder, porque a la vista de los hechos no lo hace, a pesar de que en teoría es la fortaleza flotante más impresionante jamás diseñada. La realidad es que no están ejecutando acción alguna. Y no solo eso, el líder Yamenei se está burlando en sus narices frente al imponente USS Gerald R. Ford. Ahí tienen la estampa completa de la situación, clasificada como una provocación por Estados Unidos, pero ¿por qué eluden la reacción? Convengamos en que Donald Trump no se caracteriza precisamente por ser un estadista de inmensa paciencia o de piel gruesa frente a las críticas. Al contrario, a la menor provocación suele responder de inmediato. Sin embargo, con esta fortaleza flotante hay un truco geopolítico subyacente. Toda esa tecnología de punta no sirve de mucho, e incluso afirmaría que no sirve de nada, cuando el adversario decreta inteligentemente que el teatro de operaciones no será en alta mar, porque en Irán nadie tiene un pelo de tonto. La lógica de Teherán es impecable. No voy a salir a librar una batalla naval frontal contra el USS Gerald R. Ford porque carezco del equipamiento simétrico para ello. No nos vamos a desgastar. Me limitaré a bajar la caseta de peaje de la autopista marítima por la que obligatoriamente tenías que pasar. Hazle como quieras, porque la caseta está bajo mi control, por ponerlo en un sentido figurado muy claro. Esa es exactamente la maniobra iraní, aprovechando que el estrecho de Hormuz es un paso demasiado angosto, con apenas 50 kilómetros en su sección más amplia y canales navegables sumamente reducidos. Irán lleva décadas preparándose meticulosamente para este escenario, pertrechándose con misiles. Poseen un arsenal de misiles antibuque a lo largo de su costa con la letalidad suficiente para hundir al USS Gerald R. Ford. Cuentan con veloces lanchas operativas para ejecutar ataques de enjambre. Sé que los escépticos dirán que una modesta lancha no representa competencia para semejante portaaviones, y por supuesto que individualmente no lo es, pero sumemos a la ecuación que tienen minas sembradas en el fondo marino, ostentan la voluntad política inquebrantable para detonar todo ese arsenal si resulta necesario, y por encima de todo, han demostrado esta semana que poseen la llave maestra para cerrar el grifo del petróleo mundial cuando así les plazca. Ese es, damas y caballeros, el verdadero y temible poder disuasorio de Irán, y la razón por la que este punto es tan codiciado. Toda la retórica mediática sobre la amenaza iraní se traduce simple y llanamente en la amenaza directa al tránsito energético de las potencias occidentales. Esa narrativa infantil de que el iraní o el ruso encarnan el mal puro y el estadounidense es el noble salvador, ya se los he expuesto en múltiples análisis previos. Es como si estuviéramos inmersos en una clásica película de Steven Spielberg, donde indefectiblemente el protagonista estadounidense irrumpe para rescatar el avión o el barco de las garras de unos villanos implacables, más malos que la carne de puerco, que casi siempre resultan ser rusos o iraníes, y a pesar de enfrentarse a unos 150 elementos armados, este único individuo bien entrenadito se los va echando al plato. Uno a uno los aniquila. ¿De dónde diantres sacaba la capacidad ese sujeto para doblegar a 150 villanos desalmados, más malos que la carne de puerco? Pues la trama siempre nos revela que aquel modesto y castigado cocinero era en rigor un letal agente de la CIA con un entrenamiento supremo, y cuando las balas finalmente lo rozaban y le advertían, Rambo, estás sangrando, él espetaba estoico, no tengo tiempo para sangrar.
Esa es la propaganda imperialista en su máxima y más burda expresión. ¿Por qué Hollywood se afanaba en vendernos esa propaganda a todas horas? El motivo es elemental, porque Irán controla Omán, o más bien, corrijo, el estrecho de Hormuz, ya que es precisamente este canal de Hormuz el factor que regula y dicta los precios internacionales del crudo. ¿Cómo no va a ser percibido como una amenaza de primer nivel para un bloque dependiente del petróleo? Esa sí que es la verdadera amenaza palpable. El diferendo no se sostiene en una maldad intrínseca de su pueblo. El meollo del asunto yace en que por sus aguas navega el 30% del comercio global de este codiciado hidrocarburo, y ante la osadía de haberlo cerrado parcialmente durante sus ejercicios bélicos, ¿qué alternativas reales maneja Occidente? ¿Proceder a bombardear implacablemente la costa iraní? Habrá analistas que me rebatan argumentando que si ya amenazaron o afectaron a Venezuela en su momento, ¿por qué dudarían en bombardear la franja costera de Irán? Y en parte tienen razón. De que poseen la capacidad destructiva para hacerlo, la poseen. La salvedad es que esa acción marcaría el inicio automático de una conflagración bélica regional que absolutamente ninguna cancillería desea afrontar. Desplegar a la infantería de marina estadounidense para tomar a la fuerza las islas los conduciría irremediablemente a otro pantano similar al de Vietnam. La única ruta sensata es ignorar el agravio y continuar por la vía de las negociaciones diplomáticas. Y eso es estrictamente lo que están ejecutando en estos momentos. Por tal motivo, se encuentran tragándose esta humillación pública, como ellos mismos la han calificado en los corredores de Washington. Aunque la diplomacia estadounidense catalogue el acto como una provocación sin precedentes, les reitero con firmeza que la historia reciente documenta precedentes de vejaciones mucho peores. Se aguantan la bilis y el coraje simplemente porque carecen de otra alternativa viable. Y en el centro de esta tormenta está Trump, y aquí les comparto el detalle verdaderamente importante. Ustedes, muy perspicaces, me cuestionarán aquí en el chat. ¿Cómo es posible que afirme que no tienen de otra si custodian la zona con el portaaviones más letal y poderoso del mundo? Pues bien, descartando las fábulas heroicas que nos ha inculcado Hollywood, el intríngulis de toda esta crisis y el gran secreto que los grandes consorcios mediáticos se resisten a revelarnos con tanta facilidad es otro. Análisis sesudos existen y la información periodística pura y dura reposa en los archivos, pero no es para nada habitual que se desmenuce la geopolítica con esta crudeza, tal como se los voy a plantear a continuación. Resulta que la administración Trump solicitó formalmente permiso al gobierno británico para utilizar sus bases militares estratégicas como plataforma para orquestar un bombardeo masivo contra Irán. Les garantizo que, de haber obtenido la autorización británica, olvídense de todo esto. En estos momentos ni siquiera estaríamos debatiendo aquí la mera posibilidad del conflicto. El bombardeo ya sería una calamidad consumada y un hecho tangible. Le pesara a quien le pesara. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si este segmento de análisis ha sido de su agrado y les resulta enriquecedor, los invito cordialmente a seguir nuestras transmisiones en vivo para adentrarse en nuestro programa completo, que emitimos puntualmente de lunes a viernes a través de nuestras plataformas oficiales en YouTube y Facebook. Suscríbanse a nuestra comunidad, difundan este contenido entre sus amigos y conocidos y no dejen de plasmar sus valiosos comentarios. Los esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima emisión en vivo, siempre aquí en su canal María del Carmen.